volver a encontrarnos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Sus redes sociales para poder encontrar más, informarse, también pueden dejar mensajes en Instagram, en Facebook y en YouTube colocando Enrique Yo Oficial. Tiene una página oficial que es www.enriqueyo.com. Pueden escuchar los programas de Enrique colocando Enrique Yo Camino a la Santidad en YouTube y lo van a poder encontrar. ¿Cómo nos mandan mensajes a nosotros? Muy fácil, a través del WhatsApp 11 30 98 1000. Y también pueden mandar un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Para todos aquellos que son nuevos en nuestro programa, el apellido Yo se escribe SHAW. Gracias por todos los mensajes que siempre nos dejan los viernes, los domingos, y brevemente estamos mandando toda la información que nos piden. Y los jóvenes también hablan sobre Enrique Yo. Les voy a contar un poco cómo conocí a Enrique. Un día una tía mía me acerca una nota del diario Clarín que hablaba sobre un hombre, un empresario argentino y en proceso de canonización. Digo, qué raro, no sé. Ya el hecho de que sea un empresario es sorprendente, que esté en proceso de canonización, que tenga la posibilidad de ser santo. Y encima que sea argentino, o sea, que vivió en el mismo contexto que vivimos nosotros, con exactamente los mismos problemas que hay en la Argentina. Varían un poco, digamos, después de 60 años, pero la verdad es que son muy parecidos. Y la verdad es que eso me sorprendió mucho y me empecé a interesar en conocer su vida, que, bueno, empecé a leer un montón de libros, conocer su historia, y la verdad es que ámbito en el que tratás de leer un poco, no sé, en la familia, en la sociedad, en la empresa, ámbito en el que estuvo trabajando, en el que estuvo participando, su conducta fue intachable. Todavía no le encontré el defecto, sigo buscándolo, sigo tratando de encontrarlo y no lo encuentro. Una y otra vez me sigo encontrando con su perfección, con su santidad. Traté de captar algunas anécdotas de Enrique con los conceptos básicos. Diálogo, no hay mucho para decir, está muy concreto en esa frase de Enrique que dice: por cada 20 minutos de oír, 5 minutos de hablar y entonces conversar, no discutir. Esto lo llevaba mucho a la práctica en las reuniones de directorio, o sea, no perdía tiempo, o sea, él se concentraba en escuchar y recién después tiraba su bocado. Pero, no sé, en este mundo tan agitado uno se la pasa queriendo hablar y a veces hay que cerrar un poco la boca y escuchar más. Lo digo por mí. Bueno, escucha activa. La empresa tenía 3.600 empleados y Enrique conocía 3.600 problemas. Y yo ahí puedo agregar lo siguiente: no es que solamente conocía los 3.600 problemas, sino que hacía de todo por solucionarlos. Y además de todo eso, es que creo yo, por lo que estuve leyendo y por la gente que fui conociendo a raíz de conocer un poco más de la vida de Enrique, es que no eran solamente 3.600 personas, sino que eran bastantes más, porque él no es que solamente estaba en el ámbito de la empresa, sino que colaboró en miles de otras cosas, entonces conocían bastante más gente y la verdad es que creo que ese número se queda corto. Con respecto a empatía, la verdad que estuve pensando bastante, digo, bueno, ¿cuál de todas las anécdotas que hay de Enrique, cuál cuento? Era muy difícil elegir una, así que bueno, por un lado quería contar una que cuenta que él logró, digamos, donó, compró muebles, un juego de muebles para un empleado que no sé si se estaba por casar o algo por el estilo, y cuando llega a la casa su esposa Cecilia le dice: che, pero nosotros no tenemos juego de muebles y le estás comprando juego de muebles a otros, y le reclamaba. Y él, o sea, eso es un ejemplo para mí muy claro de su preocupación por los demás. O sea, sí, era rico, era empresario, tenía
venía de una familia de plata, pero a sus hijos les enseñaba a sacrificarse y lo hacían realmente, porque en la casa muchas veces terminaban comiendo quizás de una manera más austera, pero él siempre priorizaba, digamos, el ayudar a los empleados y a la gente que tenía alrededor. Y otro ejemplo que me gusta mucho de empatía, hoy en día en las empresas uno dice, sí, empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Digo, qué difícil, porque hoy en día, y más en nuestra querida Argentina, uno da el brazo y te agarran el codo, uno da la mano y te agarran el codo, el brazo y todo, bueno. Y a Enrique también le pasó lo mismo hace 57 años. Hay una anécdota que cuenta que un empleado tenía tuberculosis y había hecho juicio a la empresa demandando de que como que la enfermedad esta la había adquirido en la empresa. Justo el día que era el juicio, el empleado de la empresa no había podido ir, por lo cual le pidieron a Enrique que vaya como en nombre de la empresa porque era el único director apoderado. Y el juicio resultó favorable para Rigoló, para la empresa, pero cuando Enrique vuelve a la empresa, lo que le dice a la gente de administración, le dice, bueno, por favor, hagan una donación por el importe que están demandando, o sea, denle el dinero ese por ese importe en carácter de donación. Cuando se entera de esto el abogado, casi lo mata, porque dice, estás sentando precedencia, digamos, un precedente de que todo el mundo va a querer hacer lo mismo. Todos los demás empleados van a querer hacer exactamente lo mismo, no podés tener este tipo de actitudes. ¿Y qué resultó? Que el resto de los empleados, todo lo contrario, en vez de querer hacer más juicios, se dieron cuenta que la intención de Enrique era realmente sincera, que él se preocupaba por ellos, por lo cual generó todo el efecto totalmente contrario, nadie hizo juicio, de ahí en adelante, o sea, hubo muchos menos juicios y digamos, logró el efecto totalmente contrario a lo que esperaba el abogado, ¿no? Bueno, flexibilidad, ser como los demás necesitan que seamos. Este ejemplo, hay un ejemplo muy concreto que habla sobre, bueno, él se dio cuenta que uno de los sectores de la empresa daba pérdida, el área de carpintería daba pérdida. Y él lo detectó y fue proactivo en esto, fue agente de cambio. Lo que hizo fue proponerle a los empleados una desvinculación y firmar un contrato por 5 años y ayudarlos a que ellos se pongan su propia empresa y todos ganaban. O sea, los empleados empezaban a ser empresarios y Rigoló lograba tener digamos, el producto a menor costo. Era un empresario creativo y además muy humano. Y bueno, precursor en cuanto al concepto de tercerización, ¿no? Porque logró eso mismo hace 57 años. Y motivar al equipo, bueno, se me ocurrió que esta anécdota tenía algo que ver con el lema de la jornada, que es potenciando nuestros talentos para la transformación sustentable. Había una oportunidad, digamos, las fuentes de vidrio que se hacían en Rigoló necesitaban una precisión muy exacta de la temperatura que tenía la fuente de vidrio, y si había una diferencia de 2 o 3 grados, las cosas salían mal. Uno de los empleados encontró una forma de poder salvar toda esa producción, y cuando Enrique se enteró de esto, lo llama y le da un premio, digamos, remunerativo, ¿no? O sea, es un claro ejemplo bueno, realmente motivar, pero con cosas concretas. Yo creo que él se la jugaba mucho no sé, desde el lado de la empresa, ¿no? De que uno siempre trata de encontrar cómo ayudar. Él, está bien, tenía un cargo directivo, pero se la jugaba mucho por tratar de cambiar cosas en la empresa. Uno siente que, bueno, porque estoy en un cargo, no sé, muy junior, no puedo cambiar cosas. Él lo hacía igual, él también tenía sus trabas y lo lograba igual. Así que, digamos, a no desmotivarnos en ese sentido, creo yo. ¿Qué pensaba Enrique yo de los talentos? ¿Cómo los trabajaba en sus equipos de trabajo, en las empresas? ¿Cómo desarrollaba el personal? ¿Qué pensaba esta persona que fue el primer presidente de ACDE?
Entonces quisimos destacar algunas cualidades que él tenía para que podamos, llevarnos algo de esto hoy de acá y poder aplicarlo en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, pero principalmente también en nuestra forma de ser, para tener una mejor llegada. Bueno, Enrique era autodidacta. ¿Qué podemos decir de él? Todo el mundo que habla de Enrique en los libros o personas que lo conocieron nos van a decir que Enrique quería saber de todo. Él investigaba, leía un montón todos los días, no solo sobre la empresa, leía sobre cualquier tema. También tenía anotaciones personales, unas libretas muy interesantes que si algún día llegan a algún libro que escribieron sobre él van a encontrar en sus manuscritos que son re interesantes, innovadores. Y también cómo lo llevaba a la práctica. Él quería estar a la vanguardia. Entonces, en su empresa, todo el tiempo estaba investigando qué había de nuevo. Él trabajaba en una empresa de la industria del vidrio, en Rigoló. Entonces, siempre preguntaba en otros países qué adelantos había, qué máquinas nuevas, cómo medir los tiempos, la productividad. Y Enrique ha llegado a traer técnicos norteamericanos para, por ejemplo, hacer el primer tubo fluorescente acá en Argentina. Le llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero lo lograron. Y dejó trabajando acá en su empresa todo un equipo dedicado a eso y estaban muy orgullosos. Después se pueden leer los testimonios en los libros que están muy buenos. Bueno, también Enrique quería generar valor en la persona, no solamente en la empresa. Enrique estaba súper preocupado de mostrar ante el directorio de las empresas cómo rendían las ganancias, la productividad y todo esto. Pero creo que aún más le preocupaba capacitar a su personal. Él tenía muchos empleados, sabía el nombre de todos los problemas que tenían, les preguntaba qué les hacía falta y así tenía una muy buena llegada humana. No era solo un ámbito acotado donde él estaba trabajando y todo lo que él fomentaba, su personalidad. Él era muy alegre. Lo trajimos acá porque Enrique defendía el bien común. Entonces voy a compartir una pequeñita anécdota, que es que en una época de crisis en Argentina, un empleado le sugirió a Enrique poner a trabajar unos hornos de la empresa que estaban fuera de funcionamiento para generar más producto y poder venderlo mucho más barato que la competencia. Claro, cerraba perfecto, vendían un montón, pero el problema era que los competidores quedaban fuera de juego. Entonces Enrique le dijo a este empleado: esa idea no es muy buena, si bien tenía su caminito de pensamiento, pero no es buena porque de esta manera estás dejando sin trabajo a los empleados de las otras empresas. Ese no era el fin. Enrique defendía el bien común. Bueno, queremos invitar a que después de haber escuchado todas estas cualidades de Enrique podamos llevarlas a la práctica y no olvidarnos que somos parte de empresas o trabajamos en empresas, pero primero somos humanos. Entonces, así es como todos los que estamos acá podemos ser agentes de cambio. Bueno, muchas gracias y espero que conozcan más sobre Enrique. ¿Querés conocer más sobre Enrique Yo? Mándanos un WhatsApp al 11 30 98 000 y nosotros te enviamos información, te mandamos los libros de Enrique a través de un PDF que es gratuito, lo podés bajar en el celular, en la computadora, podés leerlo, también las revistas con ilustraciones para que puedas informarte, conocer quién es el venerable Enrique Yo. Cuando el impacto social florece, Hidroper y su iniciativa ganadora del premio ACDE Enrique Yo. En el 2003 nace la ruta del higo en Pomancillo Este, Fray Mamerto Esquiú, con el propósito de recuperar higueras centenarias y empoderar a mujeres emprendedoras, revalorizar nuevas variedades en productos como higos frescos, jalea e integrarlo en la cocina local. Desde el 2018 se expandió a El Pantanillo, capitalizando el éxito y contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades rurales en Catamarca. Y Canal Orbe 21 estuvo en la presentación del libro Enrique Yo, el apóstol de los empresarios.
Y en ese lugar tuvo la oportunidad Orbe 21 de hablar con Sara Shaw, que es hija de Enrique. Ella compartió su profunda admiración por la labor de las investigadoras. También nos comenta un hecho notable, las ideas de su padre, Enrique Shaw, que él mismo considera normas de convivencia y respeto, hoy son valoradas, sino porque también contribuyen a que las empresas sean más rentables. Sara, una nueva manera de reconocer y conocer, digo, ¿no? Aquellos que no conocen la figura de Enrique, conocer un poquito más de esta hermosa historia de su padre. Sí, la verdad que estoy muy admirada por todo lo que hicieron Nuncia y Cintia, investigadora, y yo me daba cuenta que sabían más de la fábrica que lo que yo sabía, porque como ellas revisaron las actas, las libretitas, eran cosas que yo nunca las tuve en mis manos porque mi mamá era como una leona, que no quería que nadie le toque los papeles, así que se los entregó directamente a ACDE, y ACDE los entregó a la Universidad Católica, que tenían bibliotecarios, porque no es tan fácil un archivo de papeles. Y bueno, y ella, estas dos realmente admirables personas, hicieron un gran trabajo de investigación y armaron todo algo fácil, fácil de entender el mensaje, para animar a la gente que no es posible en cualquier situación ser correcto, hacer las cosas bien, que no es tan raro, ¿no? Y todos estamos llamados y deseamos eso, pero a veces uno se desanima, así que estoy encantada de cómo lo han presentado a mi papá. Sí. Sara decía, ¿no? Qué importante el nombre, el título del libro, El apóstol de los empresarios. Hermoso. Sí, él realmente era un gran apóstol, pero muy respetuoso, porque estaba rodeado de gente que no pensaban como él y que lo criticaban. Había porque lo que pasa es que era una empresa que la mayoría accionaria era norteamericana. Entonces ellos, no es que todo el mundo piense igual en una empresa, siempre hay internas, pero lo increíble es que ahora, la realidad, todas las ideas que tenía mi papá, la gente las valoriza, no tanto por valores cristianos, sino para que las empresas sean más rentables, pero él las veía como normas de convivencia y de respeto. En las calles de Buenos Aires un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Shaw, un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú. Enrique valiente, padre de 9 marinos creyente, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor. Él buscaba, ¿no? Mejorar las condiciones de bienestar para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? Porque tiene que haber un mínimo entre lujo y pobreza. Y ahí, ¿cómo es eso? Claro, porque si uno está viviendo en una situación de necesidad absoluta, con hambre, Sí. bajo una indigencia, bajo una línea de la pobreza, es muy difícil querer buscar la voluntad de Dios, ¿no? Como que uno Obvio, está... sí. Por supuesto que uno puede vivir en esas situaciones en la voluntad de Dios, pero Enrique decía que había que ocuparse eficazmente, no solamente tener la buena intención o buen corazón de que, sino crear trabajo. Por eso ahí, cuando le dicen que un empresario podía ser apostolado entre los demás empresarios y así mejorar las condiciones de los trabajadores, creando trabajo, creando buen ambiente, dando trabajo bien remunerado. Y una de las cosas que a mí me gustó que decían que no era un líder paternalista, ¿viste? Y esto del factor social
dentro de la empresa, ¿no? Más que darles algo, Ajá. hay que hacerles dar cuenta de lo que ellos tienen, ¿no? Esas cualidades, esa potencialidad, ¿no? Buscar, estimular, ¿no? Esa capacidad de trabajo. Por eso reconocía cada uno de los logros de cada uno de los empleados. Hay uno que inventó un sistema de poleas para acercar no sé qué producto al horno. Sí, Entonces él sí. siempre estaba escuchando, dice que sobre todo escuchaba las reuniones y se lo proponía, ¿no? Ajá. Escuchar la mayor parte del tiempo para dar, ¿no? Esa que puedan expresar su personalidad, desarrollarse a cada uno de los trabajadores, ¿no? Ujú. Capacitarse. Hay varios que dicen cómo Enrique los mandaba a otros países para capacitarse o traía técnicos americanos, por ejemplo. Siempre estaba buscando ese desarrollo del otro, ¿no? De todo otro, de todos los trabajadores. Y escuchábamos un tango dedicado a Enrique, un tango realizado desde Perú. El reconocimiento que tienen sobre el venerable Enrique Yo. Y su nieta, Sara Crito de Eiras, que estuvo en una entrevista en Conversaciones con Impacto, le hablaba de esta manera y contaba la mirada que tenía Enrique con sus empleados. Y en esta primera parte del programa quiero que nos vayamos a un corte escuchando a Monseñor García Cuerva. El sueño de Enrique Yo, que quiso hacer realidad superando esas cortinas, esas barreras, esas grietas o esas heridas, en el vínculo con los trabajadores. Monseñor Derisi en su funeral lo decía así: se brindaba a sus propios obreros que lo querían no ya como un patrón, sino como a un amigo. Y cuando transitaba la enfermedad que lo llevó a la muerte, esos mismos trabajadores fueron a donar sangre. Toda su vida forjó la comunión y tan unido a ellos estuvo que queda sintetizado en aquella frase muy repetida: fue un empresario de Dios con sangre obrera. Desapego del propio yo, desapego del yo social, superación de todas las cortinas o grietas,